Diego Portales y Arturo Prat, que hacen juntos, ya veremos. Diego Portales, hijo descendiente de una caudalada familia colonial, eh, hombre que tempranamente incursiona en los negocios, eh, que demanda al Estado, que promueve la guerra civil de 1829, que, mm, que se asocia al mundo conservador, pero sin tener en absoluto la conducta, los valores, y la perspectiva, y la nada, o sea, no nada, pero bastante poco del mundo conservador. Por supuesto que era un conservador desde el punto de vista de las ideas del principio de autoridad, de la importancia del ejército, de la guerra, de, de esos caminos que son habitualmente muy, muy caros para el pensamiento conservador. Pero es más complicado, es mucho más complicado. Eso, denlo por seguro, pero completamente. Diego Portales mm, era molesto para los conservadores, no cumplía las formas, no le importaba el qué dirán conservador, y eso es muy importante en esos ambientes. Estaba dispuesto a todo, no siempre eso es muy cómodo. Eh, eh, Tenía un cierto desprecio por muchos de los correligionarios, por su superioridad intelectual, o lo que él pretendía tener como superioridad intelectual. Lo cierto es que resultaba bastante incómodo y esa incomodidad llegó a plasmarse de muchas maneras. Eh, ni siquiera, ni siquiera fue un hombre particularmente motivado, necesitado de cargar con las ínfulas independentistas, con la consolidación de una distancia con respecto a la potencia colonial. Pero cuando le tocó analizar el tema, fue siempre muy claro. Dijo, bueno, pero a mí no me gusta tanto que desde el norte, desde Estados Unidos, desde Inglaterra, nos vengan a felicitar y a validar nuestros gobiernos, nuestros ministros y qué sé yo. ¿Por qué? ¿Por qué van a hacer eso? Yo no estoy trabajando para ello. Quiero un gobierno autoritario para construir el, el Estado de Chile. Eh, la verdad es que, bueno, tuvo un rol muy importante en la guerra con la Confederación Perú-Boliviana, emblemática, eh, su relación, su discusión con Blanco Encalada respecto a dicha guerra. Eh, y lo cierto es que eh, dentro de las mismas fuerzas militares que él tanto eh, procuró sostener, fortalecer, apareció bastante crítica interna. Eh, las críticas de ir a la guerra, bueno, fueron potentes. Los militares no estaban tan a gusto con la idea. Eh, y en un proceso conspirativo, el coronel Vidaurre eh, sencillamente conspira y trata de dar un golpe. Y,
Y Vidaurre además toma la decisión de hacer una trampa al ministro, porque sentía que Portales era suficientemente duro y si su golpe no funcionaba, iba a ser un problema. Eh, y en ese momento se produce el, el asesinato de Portales por mano amiga, por mano cercana. Con esto quiero decir que simplemente Diego Portales nunca fue tan querido por el mundo conservador, nunca fue tan respetado por el mundo conservador. Les era útil y ya está. La siguiente historia es la de Arturo Prat Chacón, que es muy distinta y parecida. Un, un capitán diestro, talentoso, intelectual, brillante, eh, hombre de cultura internacional, global, de de perspectivas muy abiertas. Primer abogado en Chile, primer abogado en Chile que demanda al Estado. Y primer abogado en Chile que en la misma causa no solo demanda al Estado, sino que al mismo tiempo apela a una situación inadecuada, injusta a nivel laboral. Primero, primerísimo. Y primero, primerísimo, primorísimo, porque además, no contento con batir esos dos récords, un miembro de las Fuerzas Armadas, que estando dentro de ellas, demanda a las Fuerzas Armadas. Y no por él mismo, sino por un tercero. Una cosa extraordinaria. Bueno, estas figuras complejas, difíciles de domesticar, luego de la muerte, los conservadores los construyeron con ellos lo que les pareció que podía funcionar. De Portales se estableció como fundamental hito el hecho de que eh, reconfiguraba la autoridad nacional. Y de Chacón, Arturo Prat Chacón, se dijo que era el gran héroe de nuestra historia, que probablemente lo sea. Con la diferencia que las primeras horas después de la, de la muerte de Arturo Prat no fue ese el discurso. Tuvieron que aparecer las reseñas noticiosas en otras partes del mundo para que a la élite chilena le pareciera formidable el acto de Arturo Prat. Aún así, acumularon burlas y sornas durante mucho tiempo en torno al personaje, hasta que finalmente fue completamente domesticado para un relato conveniente y se transformó en un gigantesco héroe, en una especie de Cristo renovador del carisma de la historia. Esto vale para O'Higgins, vale para muchos nombres. Lo cierto es que el arte de los conservadores es muy agudo a la hora de segmentar, recortar el significado de un líder histórico a su propia conveniencia.